no te digo no, te digo mira, no te digo calla, ni te digo grita, solamente sácate un boleto y ven. Te he oído por Madrid injuriando en esquinas que si hay un país que te desanima, pareces una bocina de TV. ¿Acaso no reparas en tus propias calles las vergüenzas que yo sé? Hay besos de algodón y lenguas con espinas, nubes de traición, tormentas de mentira, toda una selva de poca fe. Pero en tu corazón yo sé que hay una guerra, es que en el fondo quieres venir a esta tierra. Prueba a ver cuánto vas a perder, pero promete que dirás a la vuelta esa verdad de luz, esa verdad honesta, y no los improperios que escuché. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya desafinarla. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra, en su propia tierra. Bueno, y te puedo decir mucho más, mucho más. Yo no te digo que esto sea un paraíso, te digo que es otro tipo de hechizo. Gente humilde de sonrisa perpetua y café. Las manchas, corazón, están por todas partes, y calumniar un pueblo no creas que es un arte. Esa no es agua que calme tu sed. Ándate y coge un pájaro de hierro, que yo te iré a buscar a cualquier aeropuerto, en un almendro inmenso con mucho placer. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. A Cuba hay que cantarla, y es que es imposible ya desafinarla. A Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su propia tierra, en su propia tierra. Mira. Todos estos análisis, todos estos cálculos que hace Occidente es algo que los estimula y los alienta en sus pretensiones, en su prepotencia, en su arrogancia. Y se hacen ilusiones de todas clases. Pero bueno, si el destino nos dio esta tarea a nosotros, de ser el enemigo ahora de la reacción del imperio, y de ser también la esperanza, ¿por qué no? Y de ser los abanderados del socialismo, y de estar dispuestos a defenderlo a partir de nuestra propia experiencia, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que vemos y comparamos. Entonces yo pienso que es un privilegio de la historia, y confío en el pueblo, pero plena y totalmente. Tendremos que seguir analizando problemas. Estoy seguro de lo que le dije a todo el mundo, no solo de que vamos a resistir, sino de que vamos a vencer. Y todavía está por probarse eso de Sagunto y Numancia, porque estos tipos tienen que sacar cuenta.
nosotros debemos demostrarle, hacerle ver con toda claridad lo que significaría una agresión a nuestro pueblo. Y creo que la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Ni tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país, los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames que quieren crearle condiciones al imperialismo para que agreda a Cuba, o para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso. No tenemos por qué. Hay que aplicarle las leyes sencillamente. Y vamos a revisar las leyes y tipificar bien estos actos de traición a la patria, de los que se suman a las campañas de la contrarrevolución, no de la contrarrevolución, a las campañas del imperialismo contra Cuba. No tenemos por qué permitirlo. Hemos sido bastante tolerantes y están dispuestos contra nuestro pueblo a jugarse el todo por el todo. No tiene por qué tener blandenguería ni tolerancia de ninguna clase con nadie. Y usaremos, como siempre, seremos ecuánimes, seremos serenos, seremos justos, seremos respetuosos, como no lo ha sido nunca nadie, ningún gobierno. Repugnan las calumnias esas que se hacen contra Cuba cuando se habla de tortura y todas cosas. Algo que no ha ocurrido en 31 años de revolución. No hubo país más respetuoso de lo que ha sido Cuba, de todos estos derechos. No ha servido de nada para que no traten de lanzar toneladas y toneladas de lodo sobre el país. Trabajaremos, utilizaremos las leyes, tenemos todas las medidas, no nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar, no le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren, que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la patria, se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país, hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar. Ni tendrán aquí ninguna prerrogativa, eso sí se lo digo muy claro a todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando, señor, no, porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Vamos a aplicar las leyes, ser más capaces que nunca. Y tendremos que trabajar más que nunca, y tendremos que ser más eficientes que nunca. Es un terreno importante donde se libra ahora la batalla. Y tendremos que ser tan buenos soldados como no lo hayan habido nunca. Y tan buenos patriotas como no lo haya habido nunca. Tenemos que dejar pequeñitas a Sagunto y a Numancia si nos agreden. Entonces van a ver lo que es un pueblo dispuesto a luchar. No tiene ningún derecho a subestimarlo. Y no tienen ningún derecho a despreciarlo. No tienen tampoco ningún derecho a equivocarse. Y debemos hacer lo posible para que no se equivoquen. Buenas tardes, compañeras y compañeros de la Solidaridad Continental. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar los 68 años de los asaltos al cuartel Moncada y Manuel de Céspedes, y lo vamos a compartir con herederos del Moncada.
Hoy se celebra el Día Continental de la Solidaridad con Cuba, acordado en el primer encuentro continental de solidaridad en 1991. Hemos considerado que esta es una fecha apropiada para reunirnos con los herederos del Moncada, para actualizarnos con sus mensajes históricos, revolucionarios, e intercambiar con las compañeras y compañeros de la solidaridad continental y del Caribe. Nuestros invitados de hoy, el presidente del ICAP y representante de los 5 héroes cubanos, Fernando González York, el combatiente del Moncada, Ramón Paz Ferro, y nuestra invitada especial, la doctora Loraine Santiago León, de la Brigada Henry Reed. Quiero decirles a ustedes un fragmento del discurso de la defensa de Fidel en la historia me absolverá, que cae muy apropiada al momento que estamos viviendo a nivel de todo el continente y que está viviendo ahorita Cuba. Cito: señores magistrados, ¿por qué tanto interés en que me calle? ¿Por qué inclusive se suspende todo género de razonamientos para no presentar ningún blanco contra el cual pueda yo dirigir el ataque de mis argumentos? Es que se carece por completo de base jurídica, moral y política para hacer un planteamiento serio de la cuestión. Es que se teme tanto a la verdad. Es que se quiere que yo hable también 2 minutos y no toque aquí los puntos que tienen a cierta gente sin dormir desde el 26 de julio. Quiero presentarles a continuación al compañero Norberto Champa Galliotti, quien les va a dar el mensaje a ustedes de toda la red de solidaridad continental y del Caribe. Como nuestro coordinador, tiene la palabra el compañero Champa Galliotti. Hola, buenas tardes, gracias Elena. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros de América Latina y el Caribe que apoyamos desde hace más de 60 años solidariamente a la Revolución Cubana. Hoy, en este acto de homenaje a los herederos y a los héroes del Moncada, quiero recordarles también 2 momentos importantes de este mes de julio. Hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Y también un 26 de julio de 1822, en Guayaquil se reunieron el libertador San Martín y el libertador Simón Bolívar para discutir y continuar con la epopeya libertadora, independentista de esta parte de nuestro continente, de Sudamérica, conocido como el Abrazo de Guayaquil. El Moncada es para todos los latinoamericanos y caribeños un ejemplo de convicción profunda de que debe ser cambiado lo que hay que cambiar, que se debe luchar a pesar de la propaganda, del imperialismo, de la propaganda que nos hace creer que somos menos, que tenemos menos recursos para enfrentar y salir victorioso de una batalla por la emancipación, por la dignidad de nuestro pueblo, por la verdadera libertad, que no es la libertad de mercado. Y que a pesar de la derrota hay que analizar las dificultades que surgieron, pero verificar que las convicciones para alcanzar ese mundo mejor es necesario y posible. Y así lo manifiesta el comandante Fidel Castro Ruz en ese alegato tremendo, conocido como La historia me absolverá, que recién Elena mencionaba un fragmento, pero que para los pueblos de América Latina y el Caribe es un manifiesto. No solamente es el programa de la Revolución Cubana, donde analiza los problemas que generaba el imperialismo, que generaba la dictadura y los cipayos hacia el pueblo de Cuba, sino que desmenuza
el poder del imperio, el poder apoyándose en la dictadura de Fulgencio Batista para dominar y extraer los recursos y hacer que el pueblo cubano viviera en ese entonces con carencias, que estuviese súper explotado, con esclavitud, con un alto índice de analfabetismo, y que se propone en ese programa una serie de transformaciones revolucionarias para quitar el poder al imperio en nuestra querida Cuba. Bueno, esas características de convicción, de seguridad, de confianza en nuestros pueblos, en las organizaciones, es lo que tenemos que tomar como bandera y como ejemplo, y ese programa de que un mundo mejor es posible, planteado desde el alegato del 16 de octubre de 1953, de La Historia me absolverá, es una guía para todos los pueblos de América Latina y el Caribe para tomar ese ejemplo revolucionario, ese ejemplo patriótico, ese ejemplo que se carga en sí la continuidad de la lucha histórica de nuestros pueblos, de nuestros próceres. Por eso citaba aquel 26 de julio también de 1822 en el encuentro entre el libertador San Martín y el libertador Simón Bolívar. Hoy, como a lo largo de toda esta historia contemporánea, Cuba sigue siendo atacada por un criminal bloqueo que lleva ya 60 años, pero ahora, con lo que entendemos, es una guerra de quinta generación que pretende derrotar la obra de la Revolución Cubana, la obra del pueblo cubano, que construyó el pueblo cubano contra lo que generaba el imperialismo y el capitalismo en Cuba. Dicen en tantas de sus mentiras, porque el imperio siempre ha mentido, solamente que ahora tiene mayor capacidad en las redes sociales, en el poder concentrado de los medios de comunicación, de sembrar mentiras y transformarlas con criterio de verdad. Y dicen que el socialismo produce pobreza. Y verifiquemos, en el mundo, en nuestros países de América Latina y el Caribe, ¿quién produce el empobrecimiento de los pueblos? ¿Por qué el bloqueo a Cuba durante 60 años, que según lo decía en el memorando Lester Mallory, hay que sumir al pueblo cubano en el hambre, en la desesperación, en la insatisfacción, para que se vuelva contra su propio pueblo? Eso fue en abril, 6 de abril de 1960. Todas esas falsedades las denunciamos y tenemos que confrontarlas. Hay un escenario donde se muestra la coordinación y la participación de Estados Unidos, del Departamento de Estado, junto con las fuerzas de la derecha continental, en este asedio coordinado que se da desde el 11 de julio en todos nuestros países de asediar a las embajadas de Cuba. Nosotros, desde la Red Continental de Solidaridad con Cuba, convocamos a todas las amigas y amigos de Cuba a estar alertas, a continuar con los abrazos solidarios a las embajadas de Cuba. Este próximo lunes 26 de julio, todos en la América Latina y el Caribe tenemos que salir a abrazar las embajadas de Cuba. Tenemos que convocar en una amplia unidad para golpear como un solo puño este intento del imperialismo de derrocar a la revolución cubana, la revolución que nos ha abierto un camino de esperanza para lograr esta segunda y definitiva independencia para nuestros pueblos en toda nuestra América. Es así que reitero esta convocatoria a todo el movimiento de solidaridad con Cuba continental y en el mundo, a unirnos, a no permitir que se dividan. No se puede apoyar al pueblo si no se apoya también al gobierno revolucionario. Eso es una falsedad ideológica y, como decía recién Fidel en ese mensaje que tuvimos al principio, no podemos permitir que
ese grupúsculo que no tienen una sola propuesta, que solo manifiestan odio y que lo único que quieren es ser serviles a la voluntad del imperialismo norteamericano, no podemos permitir que ellos sigan manifestando ese odio y esas mentiras. Vamos a salir con puentes de amor, vamos a salir con la rebeldía que nos marca el 26 de julio, vamos a salir con la fuerza de solidaridad a enfrentarlos políticamente, a defender las embajadas en cada uno de nuestros países y a señalarlos quiénes son y a quiénes responden. Creemos que un mundo mejor es posible y este ejemplo del 26 de julio de los moncadistas, de los revolucionarios de Cuba, nos tiene que llenar de fuerza para frenar esta ofensiva y esta guerra de quinta generación que ha desarrollado Estados Unidos contra nuestra querida Cuba. Les mando un gran abrazo y a unirnos, a luchar, a defender la revolución cubana y a mostrar que la solidaridad con Cuba de todo el continente crece, se fortalece y que ahora nos van a poner a prueba para ver de qué somos capaces los amigos de Cuba para enfrentar al imperialismo donde quiera que esté. Y como decía el Che, a ellos ni un tantico así, nada. Gracias. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. 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 Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Del mar llegó la colonización, la codicia, la opresión, y en nombre de la cruz se terminó, se masacró y el fuego consumió las entrañas del que luchó, pero que nunca se rindió. Después que aquella guerra desató, el enemigo amenazó con apagarle a su hijo la vida. Fuimos sus hijos todos los cubanos, él siguió machete en mano, la rendición jamás fue alternativa. Nos faltan los cantes, vicisitudes y escaseces, nos preguntan varias veces con qué arma se pelea. Con la vergüenza en nuestra decisión, nunca con la rendición. El resto te lo dejo de tarea. Te lo dejo de tarea yo. Dale. La historia es espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes. Si sabes el valor de mis doctrinas, ¿cómo atinas a incitarme a arrodillarme y a rendirme? No quieres asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de estas calles. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie. Coco. Convicto, encadenado, trabajo forzado, deportado, perseguido. Aún así la lucha organizó, pensó, escribió, unió, también peleó en 2 ríos, cayó de cara al sol, pero nunca se rindió. Después de haber negado que su vástago fue preso de enemigos, supo que antes él se había pegado un tiro. Ese sí es mi hijo, respondió, así lo identificó. Primero muerto que rendido. Frente a actuales pactos de San Juan, el honor de una nación con la estirpe de sus hijos se defenderá y se reafirmará como en Mangos de Baraguá. No nos entendemos, Cuba no se rendirá. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. Eso mismo que ustedes acaban de decir. Fran perdió a su hermano y no se rindió. Javier perdió sus ojos pero nunca claudicó. Mariana no entendió de rendiciones ni derrota y de su boca solo brota un espínate que te toca. No hubo rendición en el Moncada, no hubo rendición en aquel yate. Allá en la sierra no hubo rendición, por eso rendición no rima con revolución. No pudieron con plagas y enfermedades, con armas nucleares. De pie nos mantuvimos en la bronca, ni bloqueos, ni campañas militares, ni periodos especiales, porque este pueblo les ronca. La historia es que espiral que no termina y que aglutina a todos para mantenernos firmes.
Si saben lo que pesan mis doctrinas como tinas, a incitarme a arrodillarme y a rendirme. Arrodillarme y a rendirme, no. Oye, nos quieren asustar, pero creo que se olvidan de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, para que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de esta calle. Aquí no se rinde nadie. Cuba, permíteme que te lo subraye. Aquí no se rinde nadie. Nos quieren asustar, pero creo que te olvidas de un detalle. Aquí no se rinde nadie. Revisa bien tu historia, pa' que la memoria no te falle. Aquí no se rinde nadie. Los reales hijos de esta tierra, los únicos dueños de esta calle. Aquí no se rinde nadie. Son nuestras convicciones, si a Almeida le sobraban las razones. Aquí no se rinde nadie. Compadre, esta es mi verdad. Teniente Rey, un soldado de sus tiempos. No se rinde nadie. Somos Cuba, somos continuidad. Aquí no se rinde nadie. Cuba no está sola. Y este 26 le daremos un abrazo solidario a las embajadas de Cuba en todos nuestros países. A continuación, les vamos a presentar, siempre siguiendo con los herederos del Moncada, un combatiente del Moncada, el compañero Ramón P. Ferro. Pero antes de presentarlo, vamos a leerles a ustedes otro fragmento de la historia Me Absolverá, muy a propósito de la presentación de Ramón P. Ferro. Una gran mayoría era ajena a los hechos y guardaba prisión preventiva. Hacía muchos días, después de sufrir toda clase de vejámenes y maltratos en los calabozos de los cuerpos represivos, pero el resto de los acusados, que era el menor número, estaban gallardamente firmes, dispuestos a confirmar con orgullo su participación en la batalla por la libertad, dar un ejemplo de abnegación sin precedentes y librar de las ganas de la cárcel a aquel grupo de personas que con toda mala fe habían sido incluidos en el proceso. Adelante con Ramón P. Ferro. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Fidel Castro, un joven estudiante, siempre estuvo al lado de las causas mejores en el movimiento estudiantil y supo agrupar a un puñado importante de jóvenes que, como él, estaban interesados en buscar una solución realmente libertadora para el pueblo de Cuba. Así surge el movimiento que en principio se llamó la Juventud del Centenario, porque se produjo exactamente en el año 1953, que coincidía con el primer centenario del nacimiento de nuestro héroe nacional, José Martí. Y creo que se organizaron muchos homenajes para honrar la memoria de Martí, pero sin duda después se verá cómo esta iniciativa que comenzó Fidel Castro fue el mejor de los homenajes que se le rindió a nuestro apóstol. Yo formaba parte de un movimiento estudiantil en el pueblo donde yo vivía, en Artemisa, junto con los jóvenes en general. Los jóvenes se sintieron muy atraídos por todo el movimiento que se inició para derrocar la tiranía que se había impuesto y por buscar una solución mejor. Y por esa razón creo que se me acercaron para invitarme a integrar el movimiento que organizaba Fidel Castro. Por la forma de los postulados que se proponían por las personas que componían la dirección de aquel movimiento que se iniciaba, yo estuve muy atraído y muy convencido de que ese podía ser la mejor vía para luchar en pro de lo que queríamos. Y de esa forma yo ingresé en aquel movimiento
que fue el autor de llevar a cabo el gran heroico asalto al cuartel Moncada, la segunda guarnición militar más poderosa que había en Cuba, que estaba en Santiago de Cuba. Tuve el honor de integrar la fila de aquel grupo importante de jóvenes, que una buena parte de ellos en ese esfuerzo, en ese objetivo, muchos de ellos brindaron sus vidas, porque fueron objeto posteriormente del asalto, de la represión, una represión totalmente sanguinaria que acabó con la vida de más de 50 de los compañeros que integraron el asalto al cuartel Moncada. Nuestros objetivos estaban claros, eran los mismos objetivos del movimiento. Aprovechar la oportunidad, esto era muy importante, aprovechar la oportunidad para cambiar también todo el estado de cosas que había en la política nacional cubana. Había que lograr realmente una transformación radical de la situación política y económica del país, que realmente estableciera un gobierno no democrático por la simple palabra de democracia, sino por la realidad de los principios y de la forma de actuar, que respondiera realmente a los mejores intereses de la población cubana. Yo tuve el honor de participar en aquella gesta, que fue realmente una de las gestas que se recuerdan como algo que no solamente fue un hecho pasajero, sino que fue una gesta que dio la oportunidad de crear una nueva etapa en la conducción de la política y del gobierno en Cuba. El asalto al cuartel Moncada fue algo que realmente clasifica como una verdadera hazaña, porque éramos solamente alrededor de unos 160 compañeros. Eran tres objetivos fundamentales. El primero era el asalto al cuartel mismo, pero ese asalto estaba respaldado por dos actividades que lo ayudaban. Uno, la toma del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, que estaba al lado del cuartel, y otro que era la toma del Hospital Civil Provincial de Santiago de Cuba, se llamaba Saturnino Lora. A mí me tocó la acción del Hospital Civil. Estaba conducido por el segundo jefe del movimiento, que se llamaba Abel Santamaría Cuadrado. En esa acción participábamos unos 24 compañeros, dos mujeres que pasaron a ser dos heroínas muy queridas por el pueblo de Cuba. Aide Santamaría, hermana de Abel Santamaría, y la compañera Melba Hernández. Durante la acción, nosotros desde el hospital, que desde su ventana daba directamente al campo, al polígono del hospital, respaldábamos el asalto disparando contra los soldados desde nuestras posiciones en el hospital. Al final se conoce que no se pudo tomar el hospital. La diferencia entre las posibilidades de los soldados dentro del cuartel era una guarnición militar muy poderosa, y nosotros íbamos armados con armas que no tenían la posibilidad de los soldados. Por lo tanto, hubo que posteriormente ordenar el retiro y tratar de salvar a la mayor parte de los combatientes que no habían caído en la acción. Cuando se acabó el combate, yo me quité ese uniforme y tenía mi ropa civil, la tenía puesta, porque precisamente por lo que expliqué anteriormente, que era muy delgado, el uniforme no me servía bien y me había quedado con mi ropa civil para que me hiciera un poco de bulto. Por lo tanto, yo me quedé con mi ropa civil. Y eso me salvó la vida, porque después que se acabó el combate, estábamos en el vestíbulo del hospital,
se acercó a nosotros un veterano de la guerra de independencia. Cuando llegaron los soldados, el veterano le explicó que yo era su nieto, que me había quedado en el hospital para cuidarlo esa noche, y fue la oportunidad que tuve de salir del hospital ileso. El resto de todos los compañeros que estaban en el hospital fueron apresados y, como se conoce, todos fueron fusilados. Yo fui el único que pude salvar la vida del grupo de los combatientes, además de Melba y de Aide, que se salvaron quizás por ser mujeres. La acción de Moncada fue algo realmente heroico, pero fue algo necesario, y aquel movimiento dio la oportunidad posteriormente, porque fue el inicio de un gran movimiento que continuó posteriormente a la Santa Moncada, que fue capaz de reunir y de lograr que todo el pueblo de Cuba se sintiera totalmente identificado con la lucha armada revolucionaria contra la tiranía que se había impuesto en nuestro país. Todos conocen posteriormente que sobrevino la lucha en la Sierra Maestra, en las montañas de Cuba, todo eso dirigido siempre por Fidel Castro, que al final dio el triunfo al pueblo de Cuba con la derrota de la tiranía de Fulgencio Batista, y que trajo la posibilidad de instaurar en Cuba una revolución como la tenemos hoy en día, que es el momento que realmente le dio a Cuba la oportunidad de ser verdaderamente independiente y de establecer un gobierno realmente afín con los intereses del pueblo. Una revolución socialista, una revolución popular, una revolución que hoy ha hecho del pueblo de Cuba un país que goza de una verdadera independencia y de un gobierno verdaderamente revolucionario. La revolución tenemos que defenderla porque es la razón de vida del pueblo cubano. Quienes tratan de desviar la revolución, quienes tratan de destruir la revolución, es para implantar un sistema de gobierno totalmente contrario a los intereses de Cuba, como ocurrió antes de la revolución. Ante la revolución en Cuba, los gobiernos que existían eran corruptos, la población era una buena parte analfabeta, el desempleo era altísimo, y todo eso fue superado por la revolución. Pero todo eso volvería a Cuba si no existiera la revolución cubana. Así que la lucha por la revolución es una lucha a muerte, y con toda la razón que tenemos por los logros que la revolución ha obtenido a lo largo de estos años. Mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Con un sombrero de guano y una linda guayabera, Guajira, Guantanamera. No se preocupen, hermanos, que Cuba es mucha Cuba. Escucha bien, mi hermano, Cuba brinda su mano, luchando por la vida están los médicos cubanos. Y aunque estemos bloqueados, el miedo no ha triunfado. Tenemos vacunas con candidatos seleccionados, sin miedo y sin reclamo, vivimos los cubanos. Porque no queda nadie que te diga estoy desamparado. Patriotita cantamos porque en Cuba acordamos vacunarlos a todos sin distinción y sin pago. Mi consigna es patria o muerte, patria y vida. Aquí pensamos como país y esto no lo tumba nadie. Soy cubano y mi consigna es patria
a decir, como dijo una joven en esa tribuna, patria y vida para ustedes. Seguimos con los herederos del Moncada y contentas de ver que aparece en estas fotos, en este mensaje anterior, todos los comités de solidaridad con las actividades que hemos estado haciendo en favor de Cuba, porque estamos demostrando que Cuba no está sola. Ramón P. Ferro también nos inyecta de ánimo y nos dice que sigamos con la solidaridad con Cuba y que Cuba no se va a rendir jamás. Quiero leerles otro fragmento de La historia me absolverá. Comenzaba para mí entonces la misión que consideraba más importante en este juicio: destruir totalmente las cobardes calumnias que se lanzaron contra nuestros combatientes y poner en evidencia irrebatible los crímenes espantosos y repugnantes que se habían cometido con los prisioneros, mostrando ante la faz de la nación y del mundo la infinita desgracia de este pueblo que está sufriendo la opresión más cruel e inhumana de toda su historia. Esto lo leemos a propósito porque vamos a presentar a la doctora Loraine Santiago de León, que ha participado en 3 brigadas con la Henry Reeve en Venezuela, Brasil y Martinica. Es una especialista en medicina general y en hematología, quien nos va a dar un mensaje a propósito del Moncada hoy. Adelante, Luis Fidel. Estimadas amigas y amigos de la Coordinadora Continental de Solidaridad con Cuba, mi nombre es Loraine Santiago León y soy especialista en Medicina General Integral y en Hematología. Tengo 3 misiones internacionalistas: Venezuela, Brasil y la más reciente en Martinica, esta última formando parte del contingente Henry Reeve. Para nosotros, médicos internacionalistas formados con la Revolución Cubana, es incuestionable la vigencia que aún hoy tiene el legado que nos dejó nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y su visión futurista, lo cual ha hecho de nosotros profesionales de la salud aptos para cumplir con nuestro deber, sin importar fronteras, campañas mediáticas, ni tan siquiera un virus que ha azotado a la humanidad de manera tan mortal como la pandemia de la COVID-19. Nuestro compromiso no conoce límites, y es que aún así, bajo el azote implacable del bloqueo y de una amenaza invisible a los ojos del ser humano, como lo es y sigue siendo la COVID, nos erguimos nuevamente ante el mundo con varios candidatos vacunales, ya hoy con efectividad demostrada. Porque de eso se trata, convertir los reveses en victorias, pero no en victorias individuales, sino en un triunfo colectivo. En nombre de mis colegas de la salud, quiero agradecer la actual campaña de recogida de jeringas y material médico en general para Cuba, que se ha puesto en marcha en todo el mundo y que cuenta con el apoyo de asociaciones de cubanos residentes en los diferentes países y del Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba, con el único objetivo de llevar a cabo la campaña de vacunación que está teniendo lugar en nuestra querida patria Cuba. Solo posible, en primer lugar, por la voluntad gubernamental, encabezada por el primer secretario de nuestro Partido Comunista y presidente del país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por la unidad y el espíritu de fe en la victoria de nuestro pueblo, cual enseñanzas de Fidel, por más difíciles que sean las adversidades. En ocasión del aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, deseo hacerles llegar un fraterno saludo y con él nuestro agradecimiento por la noble tarea solidaria que realizan. Aprovecho este marco, como joven, como médico y como cubana que soy, para ratificarle nuestro compromiso con la revolución y nuestro pueblo. Sembremos solidaridad y estaremos recogiendo libertades. Viva la solidaridad y amistad entre los pueblos del mundo. Cuba. Quise escribir solidaridad y me salió una isla, esa donde la lección está en el pan de cada día, con su huerto de espigas
como casas para la gente, el millón de manos que sudan, un abrazo después de los miedos rotos, la sonrisa que nos quieren arrebatar con la rapiña que viene del norte, el regazo suave de sus colinas que un día dijeron sierra maestra con su escondrijo de rebeldías vestidas de verde olivo, el día grande de la marcha que cada vez grita victoria por las calles porque se atrevieron a hacer lo imposible, la niñez que canta una guajira de palabras nuevas con su canción de agradecidos en el monumento del cariño, desde el fondo del aliento que aprendimos para siempre, el son que baila en la plaza grande bajo la luna de queso y pan en las cacerolas de la noche, porque hay fiesta en los patelles de la aldea, en el mar que nos une al mundo con su ejército de batas blancas, como espuma en el beso de todas las playas, para decir te quiero en el idioma de la justicia, porque cuando decimos solidaridad siempre se escribe con 4 letras, una cumbre de sueños en los ojos, la escalera de pájaros hasta la utopía que hicimos realidad y un planeta de lumbre que grita Cuba como un poema que se recita en medio de la esperanza. Bien, gracias a la compañera Loraine por habernos dado este mensaje hermoso de solidaridad de las Brigadas Médicas Henry Reed. Por eso es que nosotros desde el año pasado y este año hemos estado solicitando que se le dé a las Brigadas Médicas Henry Reed el Premio Nobel de la Paz, porque se lo tienen ganado. Nos han atendido en la salud a nuestros pueblos y eso es muy hermoso. Tenemos otro mensaje de la historia me absolverá. Cito, de igual modo se prohibió que llegaran a mis manos los libros de Martí. Parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. ¿O será porque yo dije que Martí era el autor intelectual del 26 de julio? Se impidió además que trajese a este juicio ninguna obra de consulta sobre cualquier otra materia. No importa en absoluto. Traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Tenemos el mensaje del compañero Fernando González Llor, presidente del ICAP y en representación de los 5 héroes cubanos, quien nos va a dar una interpretación de este mensaje que nos está dando Fidel en la historia me absolverá. Queridos amigos y amigas del movimiento latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba. A 68 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, rendimos homenajes a los mártires de aquella heroica gesta, impulsora de la última etapa independentista en la isla, que culminara con el triunfo definitivo de la Revolución Cubana el 1 de enero del año 1959. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, por la amistad y la solidaridad demostrada a lo largo de ya 63 años de revolución victoriosa. Nuestra eterna gratitud por no claudicar en el empeño de quebrar la inhumana y genocida política de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, recrudecida con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y las 243 medidas tomadas por la administración saliente de Donald Trump y que aún mantiene vigente el presidente Joe Biden en los Estados Unidos. Junto a ustedes, el pasado 23 de junio, disfrutamos el triunfo de la votación contra esa hostil política en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 29ª vez consecutiva, la comunidad internacional condenó la prepotencia del gobierno del norte
empeñado en asfixiarnos y en hacernos rendir por cansancio. Valoramos en esta nueva ofensiva de la solidaridad con Cuba los esfuerzos realizados para la nominación al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana Henry Reeve, así como cada caravana organizada contra el bloqueo, promoviendo puentes de amor. Nuestro más profundo y sincero agradecimiento por la defensa que han brindado a nuestras sedes diplomáticas ante las provocaciones enemigas y por la campaña destinada a enviarnos millones de jeringas para que podamos vacunar a la población contra la COVID-19 con nuestras propias vacunas, resultados de la voluntad gubernamental encabezada por el primer secretario de nuestro Partido Comunista y presidente del país, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de la consagración y amor a la patria de destacados científicos cubanos. Conocemos que coordinan estas y otras acciones a través de la Red de Solidaridad Continental Latinoamericana y Caribeña con Cuba, desde donde apreciamos un notable crecimiento y coordinación de las acciones a pesar del complejo escenario en la región, hoy agravado por la pandemia global de la COVID-19. Llegue a ustedes nuestro más sincero reconocimiento y la más profunda gratitud ante tanto esfuerzo y entrega sin condicionamientos, movidos únicamente por la solidaridad política y militante en defensa de la Revolución Cubana. En esta jornada de recordación, declarada en nuestro país Día de la Rebeldía Nacional y por los amigos Día de la Solidaridad Continental con Cuba, exhortamos a la Red de Solidaridad Continental y a todas las personas de buena voluntad, defensora de la paz, a la permanente alerta y movilización para enfrentar la actual ofensiva imperialista contra Cuba, que no bastándole con el reforzamiento del bloqueo y el habernos incluido en la lista de países que no colaboran con la lucha contra el terrorismo, recurre a acciones desestabilizadoras del orden interno, como los conocidos sucesos pasados el día 11 de julio, protagonizados por contrarrevolucionarios dentro y fuera del territorio nacional, plegados y financiados por el gobierno de los Estados Unidos en su obstinada pretensión de derrocar a la Revolución Cubana. Nuestro llamado también los convoca de manera urgente a denunciar las campañas en redes sociales y otros medios promoviendo la intervención humanitaria en Cuba. Ya conocemos esa estrategia imperialista. Los ejemplos sobran en nuestros pueblos. Cuba no necesita ese tipo de ayuda. Sí necesitamos el levantamiento total y definitivo del bloqueo. No hay Estado fallido en Cuba como quisiera presentar el presidente de los Estados Unidos. Fallido ha sido el imperio con sus criminales planes contra la isla. Junto a ustedes, hermanos de siempre, de una y mil batallas, mantendremos la firmeza de los principios de nuestros héroes y mártires del Moncada y de nuestra historia patria ante esta brutal ofensiva imperialista a la que responderemos con más unidad y solidaridad, decididos a defender la soberanía e independencia conquistadas al precio que fuese necesario. Es ese hoy nuestro 26 de julio, el Moncada que nos llama al combate diario en solidaridad con Cuba y por la patria grande latinoamericana y caribeña. Reciban un abrazo revolucionario y solidario, en nombre de nuestro heroico pueblo dispuesto a vivir, resistir y vencer. Manos fuera de Cuba. Viva la amistad y la solidaridad entre Cuba y América Latina y el Caribe. Hasta la victoria siempre. Unidos venceremos. Este país frente a un enemigo tan poderoso como el que tiene al lado 90.000, donde tuvieron una actitud muy decidida y muy firme, sin vacilaciones de ninguna clase, ¿no? El imperialismo se habría tragado a este país. Este país, entre otras cosas, lo ayuda a salvar su verticalidad, su firmeza, su valor, su falta de miedo. Si nosotros vaciláramos, si retrocediéramos,
con ese imperialismo, ese como los peces voraces en el mar. Conversando con algunos compañeros del Ministerio del Interior, le contaban que quien ha pescado alguna vez en el fondo del mar, ve cómo se comportan las picúas, por ejemplo. Se aparecen por allí. Si usted le va huyendo, y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando por ahí. Un día. Me habían enseñado el mar, me entusiasmó, y una picúa está dando vuelta y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote. Medida muy prudente. Pero la picúa se ponía más agresiva. Entonces siento vergüenza de estar en aquella actitud de retirada frente a la picúa. Viro hacia la picúa y voy para arriba de la picúa. Y entonces salió huyendo. Salió huyendo enseguida. Desde entonces, ya, desde luego nosotros la lección frente al imperialismo la sabíamos de antes. Quiero decir que muchos años después del triunfo de la revolución, un pescador me enseñó el fondo del mar y como muchos compañeros de la revolución nunca habían pescado submarinos ni nada de eso. No estoy haciendo una propaganda al deporte, ni mucho menos me la estoy haciendo a mí, por supuesto. Estoy diciendo una experiencia y le contaba, es el instinto que tienen muchos animales, que cuando ven que han desarrollado el instinto de devorarse, cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza. Y cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví, tienen que traernos enteritos.